Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. Empecemos. El ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque vamos a ver que en su fórmula tienen 3 átomos de carbono, va a ser un ciclo que va a tener 9 reacciones, ¿sí? Y como es un ciclo, significa, bien, acá les dibujo cómo sería un ciclo, significa que el producto de la última reacción va a ser el sustrato de la primera, porque obviamente es un ciclo. ¿Está bien? ¿Dónde ocurre este ciclo? Va a ocurrir o va a darse en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Si nos vamos a una imagen, acá tenemos la imagen de una célula tipo, con su núcleo, sus diferentes organelas y el citosol celular. La mitocondria sería esta estructura que vemos acá, que si le hacemos zoom, nos encontramos con esto. Acá, en esta estructura, se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs, específicamente en la matriz mitocondrial. ¿Está bien? Ahora bien, en este ciclo se va a producir la liberación de dióxido de carbono y lo que ustedes tienen que saber es que este ciclo tiene un rendimiento de 12 ATP por vuelta. Es decir, que al dar una vuelta, el ciclo va a poder producir 12 ATP. Ahora bien, si el ciclo produce 2 vueltas, ¿cuánto ATP va a producir? Va a producir 24. Porque 12 más 12 es 24, ¿sí? Pero ustedes sepan que por vuelta el ciclo de Krebs produce 12 ATP. Ahora bien, este ciclo es alimentado por el acetil-CoA. Ahora ustedes se preguntarán de dónde viene el acetil-CoA o de dónde puede venir el acetil-CoA. El acetil-CoA puede venir del piruvato que sufrió un proceso denominado descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? Pero utilicemos esta imagen como para poder explicar mejor esto. Tenemos acá una célula, todo esto sería una célula, con el citosol celular, la membrana celular. Lo que sucede es que la glucosa al ingresar a la célula puede sufrir un proceso denominado glucólisis. Esta glucólisis puede producir finalmente 2 moléculas de piruvato. Este piruvato puede sufrir un proceso denominado descarboxilación oxidativa del piruvato que puede terminar formando acetil-CoA. 2 acetil-CoA va a formar porque obviamente la glucólisis no dejó 2 moléculas de piruvato, entonces va a formar 2 acetil-CoA. ¿Está bien? Este acetil-CoA puede ir directamente a lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, de acá podría venir entonces, como dijimos, el acetil-CoA, ¿sí? De estos procesos. Ahora bien, esto fue básicamente algunas generalidades sobre el ciclo de Krebs. Pasemos a verlo directamente con sus fórmulas. Lo primero que ustedes tienen que saber es obviamente que, como les dije, son 9 reacciones. Vamos a nombrar ahora a los productos que se van formando, ¿sí? A medida que va pasando el ciclo de Krebs. Tenemos acá el oxaloacetato y al citrato. Esta sería una primera reacción. Luego tenemos el citrato que pasa a isocitrato, una segunda reacción. El isocitrato que pasa a oxalosuccinato, una tercera reacción. El oxalosuccinato que pasa a alfa-acetoglutarato, una cuarta reacción. El alfa-acetoglutarato que pasa a succinil-CoA, una quinta reacción. Y el succinil-CoA que pasa a succinato, una sexta reacción. El succinato que pasa a fumarato, una séptima reacción. El fumarato que pasa a malato, una octava reacción. Y el malato que pasa a oxalosuccinato, una novena reacción. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de estas reacciones una por una. Ustedes, si no se acuerdan del nombre de estos productos que se van formando, acá tienen una mnemotecnia que es: Antonio compró infusiones como si sufriera fuertes malestares orgánicos. Y ahí ustedes van asociando estos nombres, esta mnemotecnia, con el producto que se va formando en el ciclo de Krebs correspondiente, ¿sí? Eso básicamente como para que les sirva de ayuda. Entonces, empecemos con la primera reacción, que es la formación de citrato. El oxaloacetato se va a condensar con el acetil-CoA. El oxaloacetato se condensa con el acetil-CoA por medio de una enzima llamada citrato sintasa, es decir, que va a sintetizar algo sin utilizar ATP. Incorpora una molécula de agua y termina formando el citrato. Ustedes tengan en cuenta que además de formarse el citrato, terminó liberando la coenzima A. ¿Está bien? Este citrato ahora va a sufrir una segunda reacción, que es la formación del isocitrato. Acá lo vemos al citrato, que por una enzima llamada aconitasa
se produce una liberación de una molécula de agua, es decir, una deshidratación, forma cis-aconitato. A esta reacción básicamente muchos libros la omiten, pero bueno, acá se las pongo, ¿sí? Este cis-aconitato, por una enzima llamada aconitasa, va a incorporar una molécula de agua, con lo cual va a terminar formando isocitrato, ¿está bien? Esta reacción, la primera con la aconitasa, que forma cis-aconitato, muchos libros lo omiten, es por eso que hay en algunos libros donde les puede decir que sean 10 reacciones y no 9. Acá se las puse igual, sí, pero ustedes sepan que algunos libros la omiten. La cuestión es que nos terminó formando el isocitrato. Ahora bien, este isocitrato va a sufrir una tercera reacción que es la oxidación del isocitrato. Y como es oxidación, ustedes tienen que tener en cuenta que lo que se va a producir en esta reacción es una pérdida de hidrógenos. ¿Está bien? Acá tenemos al isocitrato, el cual por una enzima isocitrato deshidrogenasa, que va a utilizar NAD oxidado, dejándolo como NAD reducido, es decir, que tomó hidrógenos. Y esto lo tienen que tener en cuenta ustedes porque este NAD reducido va a ir a la cadena de transporte de electrones donde puede formar ATP. Recuerden que un NAD reducido puede producir 3 ATP y que un FAT, por otro lado, el FAT, ¿sí? Recuerden, el FAT reducido puede producir 2 ATP. Si bien ustedes pueden encontrar en algunos libros que el NAD realmente produce 2,5 ATP y el FAT 1,5, por convención uno toma directamente que un NAD puede producir 3 ATP y un FAT puede producir 2 ATP en lo que es, digamos, la cadena de transporte de electrones. Ahora bien, este NAD entonces tomó electrones por la isocitrato deshidrogenasa del isocitrato. Lo que nos terminó quedando fue el oxalosuccinato. Este oxalosuccinato, que es lo que vemos acá, va a sufrir ahora una descarboxilación, una cuarta reacción, que es la descarboxilación del oxalosuccinato. Acá lo vemos al oxalosuccinato, el cual por una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa va a incorporar una molécula de hidrógeno, ¿sí? Y va a utilizar como cofactor magnesio-manganeso, va a terminar formando lo que es el alfa-cetoglutarato. Que es esta molécula que está acá. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que es como una descarboxilación, lo que se va a producir es la liberación de carbonos, y en este caso básicamente es en la forma de dióxido de carbono, ¿sí? Ténganlo en cuenta, este dióxido de carbono. La quinta reacción es básicamente que este alfa-cetoglutarato que formamos en esta cuarta reacción, el alfa-cetoglutarato formado en esta cuarta reacción ahora va a sufrir una descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato. Acá tenemos al alfa-cetoglutarato, el cual por una enzima denominada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que va a utilizar NAD oxidado, va a tomar hidrógenos, tenganlo en cuenta, y va a dejar NAD reducido. Este NAD reducido puede producir ATP. Y se produce la liberación, porque es una descarboxilación, de dióxido de carbono. ¿Está bien? Lo que termina formando como producto el alfa-cetoglutarato es el succinil-CoA. Ahora bien, ustedes ven que esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa utiliza varios cofactores, como por ejemplo el pirfosfatotiamina, el ácido lipoico, la coenzima A y el FAT. ¿Está bien? Ahora bien, este succinil-CoA ahora va a sufrir una sexta reacción, que es la formación del succinato. Acá tenemos al succinil-CoA, que por una enzima llamada succinato tioquinasa, que como vemos es una quinasa, va a tener algo que ver con una reacción de alta energía, con lo cual esta succinato tioquinasa lo que hace básicamente es utilizar un GDP, tomar una unión de alta energía y formar GTP, que finalmente terminaría dejando como producto el succinato y liberando obviamente la coenzima A. Tengan en cuenta este GTP para cuando tengamos que hacer la contabilidad de ATP, porque podríamos tomar básicamente este GTP como si fuera un ATP, ¿está bien? También tenganlo en cuenta. Ahora bien, este succinato va a sufrir una séptima reacción en la cual se va a llamar deshidrogenación del succinato. El succinato, que lo vemos acá, por una enzima llamada succinato deshidrogenasa, que utiliza FAT oxidado, con lo cual va a tomar hidrógenos y lo termina dejando como FAT reducido. Este FAT reducido también puede producir ATP. ¿Está bien?
¿Cuánto ATP? 2 ATP, por convención. Y termina dejando como producto el succinato por medio de esta enzima succinato deshidrogenasa, lo que es el fumarato. Ahora bien, el fumarato en una octava reacción, que es la hidratación del fumarato, la propia palabra ya se lo está diciendo, se va a producir una hidratación. El fumarato, que es lo que vemos acá, va a incorporar una molécula de agua, ¿sí? Y por una enzima, fumarato deshidrogenasa, va a terminar formando el malato. ¿Está bien? Que es esta molécula que vemos acá. El malato luego, por una novena reacción y última reacción, termina formando por la malato deshidrogenasa, que vemos que incorpora, que utiliza NAT oxidado dejándolo como NAT reducido, es decir, que va a tomar hidrógenos, termina dejando nuevamente el oxaloacetato, es decir, el primer compuesto que veíamos en un comienzo. Este NAT reducido puede formar también ATP. Y eso básicamente fueron todas las reacciones del ciclo de Krebs, que siempre se toman, dependiendo de cada facultad, ¿no? Se pueden tomar siempre las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas por lo general siempre se toman. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es esto, este cuadrito que está acá, ¿bien? Si dijimos que teníamos en este ciclo una producción de 12 ATP por vuelta, ¿en dónde se producen entonces los 12 ATP? Básicamente se pueden producir acá, ¿sí? Porque producimos 3 NAT, ¿bien? 3 NAT. Hay un NAT acá que va a la cadena de transporte de electrones a producir ATP. Acá hay otro NAT reducido que va a la cadena de transporte a producir ATP. Y acá hay otro NAT reducido que va a la cadena de transporte de electrones a producir ATP. Es decir, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Como decimos que un NAT puede producir 3 ATP, 3 NAT van a poder producir entonces 9 ATP. ¿Sí? 3 NAT, 9 ATP. Por otro lado, producimos un FAT. ¿En dónde? Acá, un FAT reducido. Como dijimos que un FAT puede producir 2 ATP en la cadena de transporte de electrones, con lo cual produce 2 ATP. Y también producimos, como dijimos, un GTP que podríamos decir que sería igual a un ATP. El GTP que lo producimos acá, a nivel de esta reacción. ¿Está bien? Este GTP puede ser igual a un ATP, con lo cual 9 más 2 es 11, más 1 es 12. Es decir, que producimos 12 ATP por vuelta de este ciclo. Con un acetil-CoA. Por otro lado, si tuviéramos 2 acetil-CoA, no produciríamos 12 ATP, sino el doble, es decir, 24. Porque 12 más 12 es igual a 24. Y eso básicamente fue todo con el ciclo de Krebs.